Buenas tardes, soy la licenciada Susana Rasinski, psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista. Y bueno, me invitaron a tener este espacio, es todo un desafío, pero creo que también es necesario para poder disfrutar con ustedes. ¿Y por qué elegí el nombre Sin Peros? Porque me interesa que hablemos con claridad, con honestidad, es decir, sin obstáculos. Por eso me parece muy importante la escucha. Desde agosto 2020, un nuevo programa streaming ingresó a las redes sociales, haciendo un paréntesis de reflexión y charla sobre distintos temas de actualidad, compartiendo puntos de vista con los profesionales desde una opinión crítica para una sociedad mejor, con la conducción de la licenciada Susana Rasinski, que agradece a todos los invitados y especialmente a la audiencia que disfrutan de Sin Peros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uno no tiene que tener todo estrictamente preparado. Cuando hay una buena disposición, todo sale bien. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy contamos con la presencia de un colega que no solamente se especializa en psicoanálisis, sino también en lo que es el tango, que nos representa a nosotros, a todo lo que es rioplatense y al fútbol. Él se va a sorprender por lo que estoy diciendo, pero bueno, ha escrito muchos artículos con respecto a los tres temas. Y el tema que hoy nos convoca, que son los tatuajes y otras mutilaciones, tiene que ver con un libro que va a salir con otro colega que también va a estar con nosotros, Jaco Adisi. Y bueno, estamos hablando de Jorge Dimov. Bienvenido, Jorge. Bueno, bienvenido nuevamente. Sí. Te digo porque realmente es un tema muy actual. ¿Por qué vemos en esta sociedad la implementación y el incremento de lo que nosotros hablamos como mutilaciones, ¿no? Es decir, ¿qué implican para vos, Jorge, todo lo que está pasando con este tipo de mutilaciones? ¿Qué entendés vos por mutilaciones? Para entrar un poco en el tema, ir desarrollándolo. Pero además, como dije recién, Jorge tiene muchos trabajos con respecto al tango y al fútbol, donde también se habla de lo que significa el dolor. Así que te dejo porque va a ser un gustazo escucharte. Mira, el tema que nos convoca hoy forma parte de un libro muy extenso que escribimos con Jaco Adisi, que está a la espera de ser publicado, que se llama Psicoanálisis de las mutilaciones genitales y otras formas mutilantes.
y con un desarrollo muy amplio acerca del complejo de Edipo. Este trabajo comenzó en 1984 en una conferencia que nosotros dimos en la Universidad de Belgrano, en ese año específicamente sobre la circuncisión. Siguiendo las ideas de Moisés Trachtenberg, que fue el pionero del tema sobre la circuncisión, en un libro sobre el que escribieron también Yamila Buchaem, Arminda Virasturi. Nosotros tardamos casi una vida en continuar, porque si eran 84 horas han pasado casi 40 años. Bueno, entonces hemos agregado otros temas que consideramos mutilaciones, no solamente la circuncisión y las formas mutilantes en el mundo árabe, como son la circuncisión, la extirpación del clítoris, la circuncisión, la mutilación de los labios mayores, la infibulación, que significa sacar casi prácticamente todos los órganos genitales externos. Es decir, que la bibliografía sobre las mutilaciones en la mujer en el mundo árabe son por demás extensas. También abordamos el tema de lo que es los trastornos del embarazo, de las cesáreas, a las que consideramos cuando son mal indicadas las cesáreas y también la episiotomía, otra forma de mutilación de la medicina contemporánea. Y después hemos agregado este tema de los tatuajes, los piercings, la ropa rota, que es una forma mutilante simbólica, y el vendado de pies, porque el vendado de pies es una práctica que se hace en China. Exactamente. Que afortunadamente se ha ido reduciendo, pero no desapareció. Piensen todos ustedes que el vendado de pies es una práctica que a veces implica hasta la fractura de los pies para reducir el tamaño de los pies y hacerlos finitos simplemente porque a los varones chinos les gustan los pies finitos. Un absurdo donde desde cualquier punto de vista que se lo vea, porque el sufrimiento, el texto que ponemos es extenso. Eso yo se lo debo agradecer a una paciente que la mencionamos en el libro, que me hizo notar el tema que yo lo ignoraba. Entonces, ¿por qué la ropa rota? Porque la ropa rota es una forma simbólicamente mutilante. Yo suelo decir muy habitualmente, ¿qué pasaría si alguno de nuestros parientes viejos resucitara? Gente que vivió en los años 30, 40, sale a la calle y ve la gente con la ropa rota y deshilachada. Se quedaría perpleja, diría, no entiendo nada. Le indicaría, váyase a coser la ropa, porque la ropa rota se compra así y a alto precio. Totalmente. Era, a la vista de cualquiera, suena un despropósito. Sí, lo que pasa es que la gente no es consciente, o sea, lo usa porque se masifica por la sociedad de consumo y no entiende que eso está mostrando algo. Bueno, todo el tema de la significación y simbolización. De eso se trata. Hilda Katz, que probablemente sea la prologuista de nuestro libro, habla de lo que se llaman los tatuajes de las marcas simbolizantes. Entonces, yo resalto en este capítulo del libro vinculado a los tatuajes y los piercings y la ropa rota, un concepto que es el llamado egosintonía, que podríamos encuadrarlo dentro de los fenómenos maníacos, que es la negación fundamentalmente. Las personas se sienten alegres y contentas de lo que muestran. Carecen de conciencia del carácter destructivo que la conducta tiene. Porque ninguna persona con un tatuaje o un piercing o la ropa rota se va a decir descontenta o frustrada por lo que muestra.
Acá salió una nota el otro día en la revista Viva de Clarín, en donde muestran varios jugadores de fútbol, ¿no? Y dice, elogio del futbolista sin tatuajes. Entonces muestran a uno de los mejores jugadores argentinos, que es Julián Álvarez, y a Cristiano Ronaldo, que no tienen tatuajes. Hay otros más, no son los únicos, ¿no? Pero además vos haces una diferenciación que es interesante para la audiencia. Cuando salga el libro, que lo puedan ver, vos haces una aclaración o una, digamos, una información, por decirlo de alguna manera. ¿Qué diferencia hay con los árbitros y los jugadores? Ah, sí, sí. Los árbitros, es rarísimo ver árbitros. Yo, de lo que tengo el conocimiento, Susana, nunca vi en un partido de fútbol un árbitro tatuado. Hay un árbitro, Lunati, que se tatuó después de dejar el arbitraje. Es decir, que el árbitro daría la impresión de que si muestra tatuajes pierde autoridad. Eso es muy llamativo. El árbitro tiene consustanciada su identidad como árbitro de tal manera que en la medida que es árbitro pareciera que su identidad está en un orden de menor conflicto. Porque uno de los principios que queremos mostrar en los tatuajes y los piercing es un serio conflicto con la identidad. Por supuesto que el piercing es un tema más complicado por su vinculación con la figura materna, porque daña la piel, y la piel es un símbolo elocuente de la figura materna. Pero además lo que significa, ¿no? Contanos un poco, porque la audiencia por ahí no conoce, ¿de dónde? Bueno, estabas hablando del artículo del diario, para seguir un poco, ¿no? Lo que comentaba el artículo que leíste en la revista Viva, pero ¿de dónde surge? ¿Qué significa la palabra tatuaje? Que es interesante. Y lo que significa el piercing perforación. Sí. Tengo que recurrir al mataburro. No, pero lo tengo acá. Tatuaje dice. No, pero vos lo pusiste en los escritos. A ver, que proviene de tatuaje, que significa golpe, golpear 2 veces. Golpear 2 veces, sí. Bueno, y ahí entonces se trasladó al francés a tatuaje. Exacto. Pero ¿qué significa? Porque, a ver, Jorge, para ordenarnos un poco. Vos estabas hablando de ego sintónico y ego distónico. Sí. Entonces, ¿qué tendrá que ver? ¿No? Lo ego sintónico no molesta al yo, a diferencia de lo ego distónico, que es extraño. Entonces, cuando la gente, vos recién acabas de decir, la gente está alegre, y ponías el ejemplo del fútbol, ¿no? Digo, como para poder organizar un poco, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, entonces vos decías, ¿por qué la gente se tatúa? ¿Qué significa el tatuaje? El tatuaje, lo que nosotros planteamos es un serio conflicto con la identidad. ¿Y por qué creemos que aumentó masivamente desde los años 80 del siglo XX hasta ahora? Porque la cultura ha provocado masivas exclusiones. Entonces, ahí lo decimos explícitamente, una de las necesidades básicas del aparato psíquico y de las personas es la necesidad de reconocimiento. Eso es una ventaja que tienen los artistas exitosos. Los artistas exitosos tienen el reconocimiento del público. Aún así, eso no los excluye de la necesidad del impulso a tatuarse, porque ustedes nada más elocuente que los jugadores de fútbol, que son los que tienen reconocimiento, éxito, ganan millones y sin embargo se tatúan. Mauro Icardi está tatuado, no le queda ya espacio más para tatuarse. Si ustedes lo ven, ahí yo tengo la foto acá, no sé si se podrá ver. Sí. Es el que está acá, no le queda más espacio para tatuarse a Mauro Icardi. Bueno,
Entonces, yo diría que eso responde a un modelo psicológico interno que va más allá de las conquistas que tiene el individuo, pero la necesidad de reconocimiento es algo que no necesita explicación. Yo soy biógrafo junto con una colega de Leopoldo Federico, del músico bandoneonista. Y entonces él tuvo una trayectoria exitosa durante 70 años. Murió en el año 2014. Y yo le decía a los músicos, che, hagamos una conspiración para que un día nadie aplauda. Me dice, vos estás loco, le doy un infarto. Claro, porque los artistas tienen esa ventaja. A nosotros los psicoanalistas, alguna vez nos aplaudió algún paciente. No ocurre eso. Entonces la necesidad de reconocimiento es lo que está presente. Simbólica, vos si leíste el fragmento que yo te mandé, vas a ver que hacemos resaltar la vivencia mágica omnipotente en todos estos fenómenos. ¿Por qué justamente vos decís, ¿no?, que implica siempre una vivencia mágica omnipotente? Como nosotros, cuando viene un paciente tatuado, a veces no, siempre, pero bueno, se puede deducir la historia del paciente con los tatuajes. Sin duda. ¿Bien? Entonces, de alguna manera no es excluirlo del tratamiento. Porque además tiene un significado, en qué momento se hizo el tatuaje, cómo, en fin, una serie de cosas. Pero, ¿por qué? A ver si podés aclarar más, me parece. A nosotros nos escuchan de otros países y creo que sería interesante ver por qué nosotros decimos lo mágico y omnipotente. En una cultura donde la sociedad de consumo viene a ser el Dios, el dinero, ¿no? O sea, donde todo no se tolera la frustración ni la espera. Entonces, Jorge hace un análisis también de lo que fue el Mundial, ¿no? Sí. De lo que fue el Mundial en diciembre. Fue terrible, porque la gente salió masivamente a la calle. Pudieron haber ocurrido catástrofes, porque ustedes calculen lo que son 5 o 6 millones de personas volcadas a la calle. Nunca, jamás se produjo, ni en los fenómenos políticos populares, el entierro de Irigoyen, de Perón, de Evita, no convocó semejante el de Julio Sosa. Pensá que cuando murió Julio Sosa en el año 64, hubo una manifestación de personas que fueron desde el Luna Park hasta la Chacarita en peregrinación. Sin embargo, juntó 300.000 personas, una cosa por el estilo. Pero piensen lo que es 6 millones de personas volcadas a la calle. Eso es algo absolutamente inmanejable. Cualquiera que hubiera provocado, y hubo muertos también, ahí yo lo digo en el relato. Y se incrementaron los tatuajes en una proporción que convirtió al negocio del tatuaje en un pingüe negocio. Entonces, ahí es donde recrudece el fenómeno mágico omnipotente con la identificación con los ídolos del deporte. Sí, que incluso, por ejemplo, en las cárceles, los maras, o sea, se los identifica, ¿no?, que significaba algo. O sea, desde lo religioso, Sí. a poder identificarlos, y que en este momento se identifican a veces los criminales, en fin, los asesinos por los tatuajes. O sea, esa necesidad de identificarse cuando no hubo justamente una mirada, un reconocimiento en la estructura familiar, ¿no? Decís bien. Yo agregaría a esto que vos decís yo diría tan lúcidamente, ¿no?, el fenómeno del duelo. Porque tanto en los que emigran, que fueron los primeros navegantes que emigraron y dejaron su tierra, como en los presidiarios, se producen dos pérdidas notorias. Los que emigraron, los navegantes escandinavos originalmente,
perdieron su tierra. Entonces se tatuaron como una forma de conservar aquello que habían perdido. Y los presidiarios perdieron la libertad. Entonces el fenómeno de duelo es un núcleo, y Hilda Katz lo dice en las marcas simbolizantes. Es un fenómeno central en este proceso de los tatuajes. El duelo, y vos creo que me vas a acompañar en esta idea seguramente, Susana, es un fenómeno altamente resistido. Yo lo trato de decir graciosamente para que se entienda. Cuando alguien le hace una invitación a otro, la invitación tiene que contener un elemento atractivo. Si no, la invitación pierde sentido. Pero si yo te digo, vos, mirá, che, te invito a un velorio, vamos a un entierro, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque cuando un psicoanalista propone el proceso, esa palabra curiosa que es trabajo de duelo, el paciente o las personas ya saben que se meten en un camino complejo y difícil, ¿sí? Por eso es una invitación tortuosa, llamémosle así. Entonces, los tatuajes, los piercing, evitan ese camino a través de lo que yo entiendo es una reacción maníaca, como diría Ángel Garma. Claro, lo que ocurre es que cuando no se hace el duelo, se vuelve a repetir y es inalcanzable, ¿no es cierto? Y lleva a situaciones a veces de destrucción social y además individual. Jorge en el libro hace un análisis tanto de lo psicológico como también de lo cultural, y también de lo biológico, porque a veces, cuando por ejemplo en las mujeres, muchas veces hay una pérdida de un pecho por un tumor y se hace a veces un tatuaje y que en ese momento a la persona le sirve. Pero muchas veces se tapa con tatuajes otras cosas y que no pueden permitir al médico poder ver, ¿no? Para, también vos trabajás. Me estás plagiando. No, lo digo graciosamente. Hablas como si como yo quisiera, te agradezco muchísimo. Nosotros hablamos ahí también como única excepción a los tatuajes sanadores. Exactamente. Pero al mismo tiempo, por los contactos que yo he tenido con dermatólogos muy importantes, especialmente la mejor especialista del tema en la Argentina es la doctora Marta Laforgia y el doctor Julio Gil. Ellos no, ¿cómo te puedo decir? No tienen tanta presentación pública, a pesar de que la doctora Marta Laforgia ha hecho notas en los periódicos, pero, por ejemplo, los llamados bloques, donde cuando las personas se pintan prácticamente partes del cuerpo, son bloques negros, ocurren fenómenos que ignoran por lo peligrosos que son, que es el melanoma, que es la forma del carcinoma maligno más rápido. Hay gente que ha muerto de melanoma en 14 días. Los cánceres de piel, la mayoría son benignos, excepto el melanoma. El melanoma puede matar a una persona en tiempos cortísimos. Pero ¿qué pasa si una persona está tatuada con lo que se llama un bloque? El dermatólogo no lo puede ver. Entonces, si alguien indaga e interroga a los dermatólogos se espantan con los tatuajes. Cuando los tatuajes, aun cuando no sean bloques, cubren una extensa zona del organismo, también es peligrosísimo, que es lo que vos acabas de decir de manera tan inteligente. Eso es así. Y en otras ocasiones, también los tatuajes impiden la elaboración de duelos. Bueno, de eso es lo que tratamos de decir en este trabajo. Sí, además, digamos, cuando no se hace el duelo, incluso como sociedad argentina, que siempre buscamos lo mágico, ¿no? Algún mesías, bueno, hace años, digamos, que se cae en lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos hablás también de los agujeros, tanto que se perforan
en el cuerpo. Hay lugares cuando se hacen los agujeros en la lengua, muchas veces provocan cáncer porque dejan de sentir, se pierde y se hace además en chicos muy chicos. Entonces genera una serie de problemas realmente muy graves, aparte de los psicológicos, ¿no? Porque vos acordate que en las tribus, cuando se perforaban las orejas, que ahora también se hacen con expansores y demás, eran para identificar las tribus, a ver qué tenían, ¿no? Hilda en el libro también comenta, ¿no?, lo que pasó con el tema del holocausto, que muchas veces los nietos se han puesto el número que tenía el abuelo. Sí, es así. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué relación? Yo diría que desde el punto de vista del trauma infligido, de ninguna manera es necesario repetir a través de la inscripción en la piel lo que se vivió horrendamente en los campos de exterminio. Yo nunca lo llamo campos de concentración, fueron campos de exterminio. ¿Es así? Porque para eso tenemos el proceso de pensamiento y la palabra. Simplemente con el proceso de pensamiento y la palabra ya tenemos una viva evocación de lo que pasó. Si no, con la inscripción en la piel quedamos identificados con el trauma de nuestros ancestros. Y eso yo no lo recomiendo, para nada. Sí, además vos hablás de una autora tan maravillosa como fue Ladia Vázquez, ¿no? Ladia Vázquez. Piel. Sí, y el tango sin piel. Es fantástico, es decir, a ver, espera. Y otra de José María Contursi, Tu piel de jazmín. Tu piel de jazmín. Espera. Mirá lo que dice. Voy a aprender a llorar. Este tango lo han cantado todos. Susana Rinaldi, mi amiga Sandra Luna. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente. Igual que la gente sin alma y sin voz, voy a entender que se puede morir y a latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Es fantástico. Es decir, vos lo dijiste en un momento, Susana, hablando de los afectos. Cuando vos hablaste de nuestro encuentro el miércoles en el lugar de tango, señalaste acertadamente que lo que predominantemente nos unió con el protagonista, que fue Lalo Breyer, fueron los afectos. Y la primera vivencia afectiva que tenemos los seres humanos, y todos los psicoanalistas lo sabemos, entre varias, es la piel. Tal cual. Bueno, entonces, Eva Rottenberg escribió un libro sobre la piel, que nosotros ahora el 1 y el 2 de septiembre tenemos el encuentro de jornadas de psicosomática. Vos sabés que tenía mucho tiempo en APA, pero bueno, los que trabajamos, todos trabajamos lo psicosomático, ¿no? Porque viste, ahora hay especialistas. En realidad, todos trabajamos, ¿no?, lo que significa poner en el cuerpo. Y justamente vos y Jaco, ¿no?, desarrollan muy bien, digamos, qué lugar se le da al cuerpo para poner tatuajes, para poner inscripciones, perforaciones, ¿no? O sea, cuando no hubo una experiencia afectiva placentera, es necesario llenarlo con todo esto, ¿no? Yo quiero aclararte lo siguiente. No siempre hay un consenso absoluto ni aún en la medicina. Por ejemplo, referido a la episiotomía y la cesárea, hay dos grupos médicos en Rosario, dirigidos por José Belizán y por Guillermo Carroli, que son antagónicos completamente a la episiotomía y las cesáreas mal indicadas. Y tienen poca resonancia, porque el número de cesáreas en la Argentina y en Europa ha aumentado pavorosamente. El porcentaje que se hace es
Pero mira, yo puedo contar un ejemplo. Un paciente que analizo ya tuvo el hijo y los 2 meses de embarazo ya habían decidido la cesárea. Sí, ¿sabés por qué, Jorge? Eso se hace por una cuestión para que el médico no esté esperando y lo llamen en cualquier momento. Entonces se planifica, aparte de toda una cuestión económica. Querida Susana, me resisto a esa hipótesis. Es por sometimiento a un superyo cruel. Y bueno, claro, ese es un ese paciente y la mujer fueron a la cesárea, circuncidaron el hijo, no hubo palabras que entraran. Bueno, una periodista. Totalmente de acuerdo. Pero el grupo. sometimiento, perdóname, creo que coincidimos. Tenemos un colega que es Omar Mosquera, que habla del super show cultural. A ver, sí. Justamente es un sometimiento a todo eso, cómo estos padres no se enfrentan, no discuten o no están de acuerdo. A ver, claro que es un sometimiento, por supuesto. Pero mira, una periodista muy famosa, que no la voy a nombrar, por supuesto, participó de un grupo de historia en el que yo estoy, de historia argentina, y comentó al final, y yo ya sabía que estaba embarazada, y que dijo, voy a tener una cesárea, pero le digo, escúchame, jovencita, 35 años, una cosa así. Digo, ¿podés hacer esto? No, cosa juzgada, no me dejó ni opinar. Y lo tuvo por cesárea. Entonces, es lo que yo quiero resaltar de ese carácter egosintónico. Estas temáticas funcionan como las adicciones. Vos que me preguntaste del tango. En el mundo del tango hubo figuras que nosotros los tangueros admiramos incondicionalmente. Uno fue Aníbal Troilo. Pero Aníbal Troilo tuvo todos los vicios sabidos y por haber. Fumaba intensamente, comía intensamente, jugaba intensamente y tomaba y se drogaba, y tomaba intensamente. Se drogaba al punto que una vez un director de Canal 11 dijo, despiértenlo porque no lo puedo sacar dormido en cámara. ¿Sabéis cuánto llegó a tomar? Entre 1 y 2 botellas de whisky por día. Si lo hubiera podido, ahora, a Troilo todo le quisiéramos hacer un monumento, por lo que significó. El mundo del tango se divide antes y después de Troilo. ¿Se le hubiera podido hacer un psicoanálisis a Pichuco? No. Las palabras no hubieran entrado. Yo quiero señalar estos ejemplos. Puedo contar otro, un actor famoso que vos conociste, seguramente, Roberto Escalada. ¿Te acordás? Sí, claro. ¿Sabés lo que hacía Roberto Escalada? Se ponía el reloj, el despertador a las 3:30 de la mañana para despertarse y fumar. Entonces, cuando tenemos conductas de esa naturaleza, las palabras se vuelven refractarias. Entonces, con los tatuajes, con los piercings, con la ropa rota, yo analizo una paciente que viene oronda a la sesión con su ropa rota, pero me escucha, me escucha. Y cuando yo le interpreto el significado de la ropa rota y hago relaciones con la figura de la madre y las desvalorizaciones de su genitalidad, me presta atención. No por eso deja de usarla, pero en todo caso, la ropa rota, comparado con las mutilaciones de otro tipo, como son los tatuajes y los piercing, es un tema menor. Eso no hay que hablar, porque no daña el cuerpo objetivamente. Sí, lo que ocurre, digamos, vos también decís, ¿no? La diferencia, por eso, entre ego sintónico y ego distónico, ¿no? Cuando son extraños al yo y traen sufrimiento. Por ejemplo, tener la ropa agujereada, bueno, no pasa nada. El tema cuál es, ese agujero, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los agujeros negros, ¿viste? Como
lo trae Gronstein, ¿no? ¿Qué ocurre? Si la persona no puede salir de los agujeros, ¿no? Que no siempre se sale de los agujeros, y la persona, digamos, los puede llevar en la ropa o en otras cosas que también se ven los agujeros. El tema cuando vos hablás, se utiliza todo eso en lugar de las palabras, ¿no? Es porque justamente no ha podido simbolizar en las palabras, lo hace más en acting, que este es otro aspecto que Jorge trabaja, ¿no? El tema del acting. ¿Me Sí, escuchaste? sí, 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 Me se había ido la imagen, sí, sí, sí. ¿no? Cuando la persona descarga también, porque vos hablabas recién eh, de Aníbal Troilo, ¿no? Hay un autor francés que se esmaja, que él habla de autocalmantes del yo. Sí, Entonces, él era todo en exceso, lo calmaba, sí, pero es como los atracones. ¿Eh? Cuando la gente viene y te dice, yo tengo atracones, sí, es en así. determinados momentos, exactamente. Entonces, el tema es el hacer y cada vez se va alejando más del sentir. Entonces, lo que vos planteás, ¿no es cierto? Como cuando se ha sentido o ha tenido experiencias muy dolorosas, se tapan con todas estas mutilaciones, ¿no? Porque vos también hablabas del mundo árabe, ¿no? De lo que se hace en la mujer. Sí. Entonces, ¿qué significa no poder? Y vos sabés que La mujer pueda disfrutar. en el mundo árabe carece de connotaciones religiosas. En el mundo árabe, la llamada circuncisión suna, que es cortar la punta del clítoris, después está la otra forma que es la clitoridectomía, que ya es una intervención mayor, y después está la infibulación, que es sacar el clítoris, labios menores, labios mayores y cortar la vagina, que no se lo hacen a las prostitutas. Cumple la única finalidad de disminuir el placer en la mujer. Después la mujer solamente tiene la condición de ser fecundada, pero para evitar el placer. Pero no consta en ningún versículo del Corán. Eso es una costumbre cultural que se practica en muchos países de Asia, de Medio Oriente y de África. Sí. Y las niñas lo aceptan con un sometimiento absoluto, porque no se pueden rebelar. Hay una mujer de esa región que ha hecho toda una difusión que se llama Taslima Nasrin, defendida por este hombre, ¿cómo se llama? El que escapó de Irán. Bueno, ya me voy a acordar. Sí, ya se entiende eso. Que es toda una declaración, espera que recupere la imagen, que es todo una declaración. Salman Rushdie. Salman Rushdie la defiende a Talim Benahrin, porque nosotros tratamos de hacer en un apéndice el desarrollo de lo que son las mutilaciones genitales en el mundo oriental, ¿no? Especialmente en África y en Asia. Algo que resulta inconcebible. Cuando nosotros lo comentamos, sobre todo en la Argentina, donde ese fenómeno es casi inexistente, en la Argentina o en Estados Unidos lo practican personas que han emigrado de sus países, pero la mutilación genital femenina en nuestros lugares es prácticamente nula. Esto es así, pero de solamente escucharlo nos hace temblar. Y bueno, después está el tema de la circuncisión, que sí, la circuncisión es una práctica ritual religiosa, que tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham. Contiene la promesa de la paternidad. Ese es el ritual, la esencia en el Génesis. Dios, por eso Dios le promete a Abraham que
Abraham quiere decir padre de multitudes. Entonces, él va a tener un hijo con Sara, va a tener hijos con Sara, que es Isaac, y para eso tiene que circuncidar a Isaac a los 8 días de nacido, pero como ya estaba Ismael, en el mundo árabe se circuncida a los 13 años, porque era el hijo no legítimo con su criada Agar. Y ahí se instala la circuncisión. Entonces, nuevamente, significa un sometimiento al superyo, porque ¿por qué una actitud vital como es tener hijos tiene que ser castigada con una... Es un pacto de sangre. Vos sabés que se ignora algo que es muy curioso. ¿Qué pasa si un niño nace sin prepucio? ¿Sabés? No. En el ritual ortodoxo judío, si un niño nace con agenesia de prepucio, el moel, es decir, el rabino, tiene que agarrar un elemento cortante y hacer sangrar el glande. ¿Eso no lo sabía? No, no. Si se respeta el ritual ortodoxo judío, Sí, 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 sí. porque es un pacto de sangre. Te voy a hacer un comentario gracioso que se hizo en la política ahora en estos días en un canal de televisión. Jonathan Viale, por supuesto judío, sabía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablaba con Milei. Ahora Milei, viste que se quiere hacer judío. Hay cosas que no se entienden porque él dice que cuando pueda va a seguir las leyes del Talmud. Bueno, pero ¿qué le dijo Jonathan Viale? Le dice, ¿vas a respetar el pacto de sangre? Diciéndole, te vas a circuncidar. Porque aparte hay reacciones maníacas, vos habrás visto, ¿te llegó la parte de los chistes judíos? Eso no te lo mandé, ¿no? No, no, no. Bueno, se hacen chistes. Después está el sketch de Moldaski con la circuncisión. Sí. Es decir, todas las reacciones maníacas que convocan a ese tema. Ahora no tenemos tiempo porque lo tengo que ir a buscar, pero todos sabemos lo que eso significa. ¿Sí? Sí, además, sí, Jorge, te escuchamos. Cuando hablamos de reacciones maníacas, para no dar por entendido, hablamos de la alegría masoquista del yo frente a los mandatos destructivos del superyo. Entonces el individuo se ríe de aquello que le hace sufrir. Y es una resistencia muy fuerte. A veces, por eso recurro al término egosintónico, porque nada más difícil que penetrar en aquello que la persona no denuncia como malestar. Es casi imposible. Claro, pero además que eso queda congelado. Nosotros usamos la palabra clivado y donde de alguna manera aparece después a veces en violencia hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Es así. Porque una de las cosas que uno ve, por ejemplo, cuando vas al teatro, no sé si te ha pasado, en momentos de mucha angustia la gente se ríe. Sin ninguna duda, claro. Y Igual, corta, ¿por qué ¿no? se ríe? Si esto es pavoroso, decís vos. Pero Sí, la sí, verdad es que tu pensamiento es muy lúcido. Es así. sí, sí, sí. El tema es, digamos, eh, ¿cuáles serían para vos y para la audiencia como mensaje, ¿no? Eh, cuando la persona, digamos, un hijo, que esto es lo que te plantean también, mi hijo quiere hacerse un tatuaje y yo no quiero. Bueno, eso lo escuché en múltiples oportunidades. ¿Sí? Ni que hablar. Lo escuché muchísimo. Pacientes y las complicaciones que tienen los padres de los pacientes. Pero sugerencias para evitarlo es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Y sobre todo por
que representa el punto 3 que decimos en los diferentes apartados, que es la cuestión sociocultural. La cultura se ha vuelto adversa a las expectativas de las personas. Si yo digo que la cultura excluye gente, al excluir gente y brindarle pocas posibilidades de desarrollo, las frustraciones que viven las personas les llevan a recurrir a los mecanismos mágicos. Ahí ponemos un ejemplo de un mendigo que estaba en el subte, un mendigo que le faltaba una pierna. Y el tipo iba en el subte mendigando, y a mí, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Que estaba tatuado. Es decir, que el tipo mendigaba, tenía su dinero y iba y se tatuaba. ¿Querés algo más ridículo que eso? Es decir, que no alcanzaba. Tomemos los adolescentes que viven en familias de clase media o clase media alta. ¿Se sienten satisfechos? Absolutamente no, porque la lucha por la vida, como decía José Ingeniero, se les vuelve complicada también, ¿sí? Porque ellos han vivido en barrios cerrados, en countries, y vos lo que te voy a decir, y la audiencia lo debe saber, algunos ni conocen el subte. Entonces, cuando tienen que salir a la lucha por la vida, se angustian igual. Claro, porque justamente el otro día hablábamos en el programa anterior, ¿no? Cómo no se les enseña elementos básicos de sobrevivencia, ¿no? O sea, le roban el celular y no se acuerdan en qué calle viven, o qué hacer o cómo hacer, ¿no? Sí. Porque se les da todo. Y cuando uno le da todo es una forma de no dar nada, porque en realidad, digamos, lo más importante son los afectos. Entonces, si no ha tenido, por ejemplo, ese chico que no conoce el subte, pero te estoy hablando de un paciente que empezó Derecho en la Facultad del Estado. Entonces, cuando fue tenía muchísimo miedo, porque nunca había ido a un lugar tan grande, donde quedaban los salones, donde iba a poner el agua, bueno, una serie de cosas que se enfrentaba con un mundo muy distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo frente a esos vacíos, ese temor al desamparo, cómo se llenan con estas inscripciones? Es así. Lo has dicho, no tengo nada que agregar a lo que vos decís. Tal cual. Y, por ejemplo, para que quede también más claro todavía, ¿cuál sería la diferencia entre los piercing y los tatuajes? La diferencia es que la injuria traumática de los piercing es porcentualmente mucho más grande. Para mí, la fantasía inconsciente de daño en los piercing es muchísimo mayor que en los tatuajes. Es más, ahí conviene hablar de algo que no hemos hablado, Susana, que es la fantasía de daño genital, especialmente en las mujeres, como una costumbre instalada desde hace miles de años, que son los aros en las orejas. ¿Por qué se ponen los aros en las orejas? ¿Por qué se instala esa costumbre cultural? Nosotros entendemos que esta práctica es análoga a la circuncisión en los varones, quizás con otros significados inconscientes. La niña recién nacida, decimos, desprendida de su madre, es perforada con la fantasía de seguir unida y sometida a la madre. Si Freud consideraba que los niños equiparaban el corte de cabello o la extracción de dientes a la castración, igual concepto tenemos que extender a la perforación de los lóbulos de las orejas en la recién nacida, que obviamente no son consultadas sobre tal acción, y que por el contrario es celebrada y festejada cual ritual maníaco. Entonces decimos, nos sentimos en condiciones de afirmar que esta práctica es una de las más cargadas egosintónicamente en nuestra cultura, y por lo extendida que está la hipótesis que aquí sostenemos, seguramente despierte rechazo. Porque vos pensás que alguna mujer va a considerar los aros en las orejas como piercing. ¿A vos tu mamá te puso aros en las orejas? Sí, pero vos no uso aros. Bueno, está bien, pero
Pero Si vos, me había puesto, sí, por supuesto, pero y qué muchas amigas se sorprenden porque a veces te hacen claro, regalos y les digo, bueno, saben que yo no uso aros, pero pero millones de es una mujeres, práctica, es una una práctica. que nosotros la entendemos como una equivalente a la circuncisión en las mujeres. Y está tan extendida que es un carácter egosintónico aún mayor que otras. Esto es así. Ahora, pensá que es difícil poder transmitir estas ideas así naturalmente, porque justamente esa egosintonía impide pensar en eso. Es todo un tema, Susana. Sí, además creo que hay un tema que no hemos hablado, pero así desarrollado, que tiene que ver también con la elección de los tatuajes, con las También, identificaciones, ¿no? Con obvio. esa cosa mítica, mágica y sobre todo, digamos, de elegir personajes fuertes, personajes eh, más que muestran el valor, ¿no? Entonces, la otra vez, en las remeras, por ejemplo, ¿no? Que se venden, está la imagen de gángsters, de chorros, de personas, digamos, que son delincuentes, pero que son importantes. Entonces, ¿por qué la persona lo elige? Sí. Que eligen esos personajes, ¿no? Como elegir un músico y tatuarse, ¿no? Claro. Bueno, ahí viene el concepto de identidad. Es, Exactamente. también Hilda Katz habla mucho de eso. El otro soy yo. Si yo lo tengo tatuado al otro, y eso vos fijate, una persona como Messi, que ha logrado lo que cualquiera quisiera lograr, necesita tatuarse, tiene un brazo tatuado, una pierna tatuada. Yo ahí pongo ejemplos del fútbol que son llamativos para entender la necesidad de castigo, que vos me preguntaste del fútbol. Un jugador muy conocido llamado el Pulga Rodríguez hace un gol y el tipo en la alegría se baja las medias y muestra a los hijos tatuados. Entonces él dice, hice el gol porque mis hijos me ayudaron. No, lo hizo por su destreza futbolística, pero él recurre a la magia, pensando de que eso es lo que lo ayuda. Después cuando hablamos de la ropa, ahí yo pongo un ejemplo de lo absurdo del significado de la ropa cuando un jugador, vos conocés lo que pasa con los jugadores que se quitan la camiseta. Sí. Bueno, los técnicos lo sufren, porque hay un jugador que estaba amonestado y se quitó la camiseta, entonces el referí lo echó. Entonces, entender que el individuo está esperando. Explica, Jorge, porque hay muchos colegas que nos escuchan que a lo mejor no saben lo que Un es. jugador de fútbol se quita la camiseta, es amonestado. Sí, si tiene una amonestación previa, al tener dos amonestaciones los pulsan de la cancha. En un partido, y yo hago el relato en el trabajo, un jugador tenía una amonestación previa y hizo un gol. En la alegría se sacó la camiseta y el referí lo echó. Faltaban 20 minutos para terminar el partido y el equipo perdió el partido. El técnico lo quería matar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Es posible que se entienda que el jugador, por el significado simbólico que tienen las vestiduras, como dice Garma, expresa su fantasía de coito incestuoso y fantasía parricida por la cual tiene que ser castigado? Difícil. Si yo voy a un vestuario y llego a decir eso, me queman vivo. Bueno, pero eso es lo que nosotros pretendemos sostener para mostrar cuál es el correlato inconsciente que está en las conductas de muchas personas. Entonces, plantear esto no es un hecho menor. Los técnicos por ahí, porque les convendría entenderlo, me podrían escuchar, no tendrían forma de decírselo a sus jugadores. Porque es un hecho, todo hoy empieza el campeonato de nuevo.
seguramente vas a ver como un tipo se sacó la camiseta y lo amonestaron. Porque aparte es un sinsentido. Yo si fuera técnico le daría, llevate una camiseta en el bolsillo, pero no te saques la que tenés, porque te van a molestar. Ahí aparece la necesidad de castigo y sobre todo, ¿sabes por qué? Y disculpame que hable tan vehementemente. Porque los jugadores son conscientes que los van a castigar. Entonces, ¿qué sentido tiene que se saquen sabiendo que los pueden amonestar o expulsar? Es un fenómeno ridículo. Y sí, hasta cierto punto, para ellos no, porque son reconocidos, aún en el masoquismo, aún en la situación de castigo. O sea, realmente, digamos, eh, la gente llega a situaciones de mutilación, pero piensan que de esa manera pueden ser reconocidos en un agujero que tuvieron que no fueron reconocidos, ¿no? Jorge, se nos fue el programa. Yo voy a anunciar el próximo y te dejo el cierre del programa con lo que vos quieras. Y agradecerte, y bueno, ya dijimos que vas a estar a lo mejor en noviembre con nuestro colega y amigo para hablar un poco de tango. Yo cierro el programa con... Espera, un segundo que anuncio el otro. Bueno, el próximo va a estar Francisco Guerrini con Sexualidad, Cultura e Impacto en la Familia. Te escuchamos, Jorge, gracias, un abrazo. Mira, yo cierro con una frase de Cicerón, que es mi gratitud, porque Cicerón decía que la gratitud es la más importante de todas las virtudes, no solamente por lo que significa, sino porque engendra todas las otras. Sos una persona muy generosa, yo te agradezco el espacio, porque hablar de este tema y de la forma que lo hemos podido hacer, y aparte con tus conocimientos, a mí me enriquece y me permite mostrar lo que he hecho y lo que hemos hecho con Yacuadici. Así que mil veces agradecido, Susana, y te felicito por tu espacio. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar pronto. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.